Hola, ¿qué tal a todos los que nos acompañan hoy en Café con Hackers? Tenemos un invitado, súper invitado, Roberto Maza. Hola, ¿cómo estás? Hola Maricruz, muy bien, muchas gracias. Y Gracias. bu- Más que inmerecido ese super invitado, soy invitado a secas. ah, no, para mí es un súper invitado. Ya van a averiguar por qué es un súper invitado. ¿Qué tal estuvo tu descanso? ¿Qué tal las vacaciones de Semana Santa? ¿Fuiste a la Pues, mi- iglesia? pues Hoy no mira, eres católico. me quedé, sí soy Ok, católico de closet, no voy mucho, no voy mucho al templo, pero hago mis oraciones personales pero tienes y fe. guardo estas fechas. Sí, pues fíjate que tranquilo, creo que me acostumbré ya al clima pandémico y encuentro muy confortable quedarse en casa y más en épocas de multitudes en los lugares de descanso. Entonces aquí estuvimos guardados disfrutando el calentamiento global en la zona de Morelos, que se acentúa, que ya tuvimos cerca de los 37 grados y pues sí es intenso el calor y el calor humano ahí reunido. También aquí tuve un par de visitas en casa, entonces muy contento, Marcos, bien. En familia, qué bueno, padrísimo. El calentamiento global haciendo de las suyas en todas partes, indiscutiblemente. Creo que en muchas zonas no se han tenido los climas esperados, sino todo lo contrario, en definitiva. Entonces, creo que Morelos no estuvo exento de eso, definitivamente. Y, Así es, y, batiendo récords de los últimos años, desde que se tiene medición de las temperaturas, bueno, andamos ahí en los límites superiores. oh my God. Medición de las temperaturas. Datos. datos, Datos. datos. Pues de eso se trata nuestra plática del día de hoy sobre los datos, pero los datos personales en sí. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de los datos personales. Roberto es experto en la materia, se dedica a esto y va a compartir con nosotros parte de su conocimiento al respecto. Pero antes queremos saber, ¿qué estudiaste, Roberto? ¿Por qué te dedicas al tema de los datos personales? Mira, es el resultado de una serie de accidentes profesionales en la vida. Yo estudié la carrera de comunicación en las primeras generaciones de la carrera de comunicación, por allá de 1973, 1977, ¿Y por qué eh, decidiste estudiar comunicación? porque no tenía matemáticas. Ese es el verdadero, la verdadera motivación para estudiar comunicación. De algún modo había alguna vena creativa y aparentemente comunicación se prestaba para eso. Y fue interesante porque, bueno, el modo de enseñanza de la carrera lo que realmente hace es que abre la mente a estar dispuesto a lo que sea necesario, ¿no? Y tú encontrarás comunicólogos de aquellas épocas y de las actuales también, que se dedican prácticamente a todas las especialidades. Y lo que hace la universidad es que norma una manera de pensar, es una manera de cómo hacerte entender, hacer equipos de trabajo, sean de grandes volúmenes si te dedicas a los medios masivos, o de pequeños volúmenes si te dedicas a la comunicación organizacional, pero finalmente te estructuras con mucha sensación de ponerte en los zapatos del otro. Sí, esa es la manera en que te obligas a pensar en una carrera como comunicación, en cualquiera de las áreas que tomes, porque de otra manera no te comunicas, ¿no? Claro, Y eso la empatía. profesionalmente, hacer la empatía exactamente, ¿no? Y esta empatía y ese modo de resolver problemas es lo que permite que sea muy diversa el campo profesional del comunicólogo. Y aquí estoy metido en tecnología hoy en día. Pues sí, es que la comunicación al final fue evolucionando poco a poco, ¿no? Y seguramente ese proceso de evolución te llevó a estar inmerso hoy en día en el tema de los datos personales. Qué interesante, la verdad, que precise de que nazca de una carrera como comunicación el que hayas llegado hasta ahí, porque como bien dices,
de alguna manera te permite ampliar tu forma de ver las cosas, diversificar en tanto a la toma de decisiones y pues bueno, ahora, ¿cómo llegaste a los datos? Profesionalmente, ¿a dónde empezaste a trabajar o por qué? ¿Por qué motivo estás hoy en día dedicándote a esto? Mira, yo creo que es un poco destino. Son condiciones que se van dando, muchas de ellas ni siquiera las busca uno realmente de manera de aquellos que dicen, no, es que yo desde que era pequeño tenía mi sueño de convertirme en actor, en cantante, y a los 8 años había decidido que mi estilo era el hip hop. No, eso no, en la vida real no sucede. No funciona así. Sí, no, estamos en constante transformación, ¿no? Evolucionando. Y más en el contexto en el que vayamos creciendo, pues tenemos toda la libertad y el derecho de cambiar de opinión en cualquier momento, ¿no? Pero creo que ahí es donde está a fallar, que nos han educado para no cambiar de opinión. No somos libres para poder tomar nuestras propias decisiones de alguna u otra manera, pero bueno, eso ya es otro tema. No, pero es muy interesante que lo menciones, Maricruz, porque cuando estás en la época de estudiante, yo creo que sí te fijas mucho el yo quiero ser el comunicólogo o quiero ser el arquitecto, quiero ser ingeniero que haga determinadas cosas. Pero conforme va avanzando la vida, se presentan frente a ti oportunidades que tienes que aprender a identificar y decir, bueno, ya estuve detrás, no de un sueño, sino de un proyecto, porque los sueños pues los puedes tener y perderlos y hacerlos, ¿no? Pero estar detrás de un proyecto es distinto, ¿no? Entonces decir, bueno, aquí tengo la oportunidad, yo quisiera ser el conductor de Café con Hackers, porque mi vocación es como comunicólogo es ese. Pero hoy se me presenta la oportunidad de integrarme a un equipo de trabajo, de innovar en algún terreno, y si me quedo obstinado con el proyecto original y no veo la oportunidad, quizá ahí detuve mi desarrollo, ¿no? Entonces, por eso digo que el destino te va llevando. En mi caso personal, como comunicólogo, me especialicé en el área de comunicación en organizaciones. Después hice un par de diplomados relacionados con mercadotecnia de aquella época. Ya con la mercadotecnia de hoy no podría lidiar, ya no entiendo lo de los likes y los retweets y todo esto, ya es muy complejo para mí. A ver, ¿cómo era la mercadotecnia desde entonces? Bueno, seguías las 4 P's de la mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción. ¿No? Las decisiones que tomas alrededor del producto, las decisiones que tomas alrededor de a quién le vendes el producto, la plaza, los canales de distribución, la promoción que haces con ese producto, que es en donde es lo que me llevó realmente a la parte de tecnología. Sí, y de ahí, y desde luego las decisiones alrededor del precio, ¿no? Como un factor competitivo. Esa era la mercadotecnia. Y era muy interesante porque esos 4 factores te permitían desarrollar realmente planes complejos, muy integrales, muy llevados a conciencia, a fondo, etcétera, porque no competías más que con las cosas que estaban a tu disposición, con medios establecidos, con mensajes establecidos, con reglas de comunicación establecidas, y tenías que jugar con los otros factores que te permitían estar un poco fuera de la caja. Reglas de comunicación establecidas. ¿Crees que no hay reglas ahora? No, bueno, se están implementando algunas que tampoco entiendo, y no entro a la discusión de si las comparto o no las comparto. La ella y el ella me tienen vuelto loco, y no creo que vaya por ahí el concepto del respeto a las decisiones, pero bueno. Pero esas son las nuevas reglas de comunicación, ¿no? El tener likes, el tener likes inteligentes, el buscar tener gran cantidad de fans alrededor tuyo, quizá en una vida muy solitaria en lo personal, pero en lo social, tener una gran vida muy activa de millones de followers. Esas son nuevas reglas de comunicación, ¿no? Hoy no puedes salir nada más a los medios y decir, no, ya me iba a meter en política, pero creo que no puedo, no debiera. No, lo que pasa es que hay una gran responsabilidad, ¿no? Tú puedes llegar y dar un juicio en un medio de comunicación
desde los propios, ¿no? Desde tu Twitter, desde tu Facebook, dar una opinión y con eso polarizar, generar discursos de odio, generar situaciones de discriminación, generar situaciones de violencia, casi con candidez, ¿no? Pues yo lo único que dije es que yo estaba de acuerdo en que había esta decisión, sí, cuando mucha gente no tiene acceso a sus micrófonos todavía, ¿no? Todavía hay una gran disparidad de la gente digitalmente educada y la no digitalmente educada. Sí, la brecha es inmensa, por supuesto. Entonces, lucrar con la ignorancia de la gente es algo que yo descalifico totalmente y que la verdad no comparto bajo ninguna circunstancia. Y en parte también aquello de, bueno, sí tú puedes hablar a cuenta personal muchísimas cosas, e incluso nosotros, por ejemplo, como te comentaba en radio, cuando de momento ocurrió que un programa de radio estuvo en conflicto por lo que uno de sus conductores dijo, cambiaron las reglas. Y teníamos que firmar y cuando estabas en el speech tenías que decir, bueno, casi es mi opinión personal o a cuenta personal o Marita, porque así allí me conocen como Marita Madrigal. Marita Madrigal opina tal cosa al respecto de esto, ¿no? No significa que esto sea absoluto, es mi opinión al respecto de lo que sé y demás, pero también tiene que ver con mis circunstancias de vida. O sea, eso en definitiva cambia la realidad de las personas. Entonces, mi realidad no es la misma realidad que tú tienes, por ejemplo, ¿no? Y de allí el factor de la comunicación que pueda ser lo suficientemente neutral como para no generar la polarización que tenemos hoy en día. Y bueno, entonces... Sí, digo, perdón, ahí interrumpo, ¿no? Dices con mucha certeza la realidad que tienes de las cosas, que es muy distinto a decir la verdad, ¿no? Yo no soy poseedor de la verdad porque mi realidad me dice que la verdad absoluta no existe. Conozco yo una porción de mi universo y esa porción es la que puedo expresar en mi realidad, pero no es la verdad. Una micro, ¿no? Una micro, no sabes qué hay detrás de las decisiones, qué hay detrás de un discurso, de una imagen, y eso lo hace muy complejo. Sí, claro, y el impacto que todo esto puede ocasionar, ¿no? Pero bueno, en tanto a lo propio de la comunicación y los datos personales y todo esto, ¿tú llegas porque estabas haciendo promoción a algo, a una marca en específico o qué? Sí, yo entro al mundo de la tecnología por la vía de la mercadotecnia. Entro a trabajar en una empresa italiana, Olivetti, que bueno, era italiana de origen, pero tenía sus raíces también bien sembradas en México. Tenía 2 plantas de producción hacia las máquinas de escribir, que ya no te tocó conocer a ti. Ah, que eran como impresoras con teclado y se imprimía al tiempo que escribías. Sí, claro que sí las conocí. Mi mamá tenía una parecida a esa. Es más, yo la debía haber echado a perder, seguramente. Sí, yo estoy segura que yo la eché a perder. Sí recuerdo las máquinas mecánicas absolutamente y estas máquinas eléctricas que también que son muy populares, IBM, sí. Sí, que son muy populares. La mejor anécdota que tenemos de las máquinas de escribir fue cuando habían sitiado al comandante Marcos y pudo evadirse del ejército mexicano. En una de sus declaraciones puso que lo único que lamentaba es que había tenido que abandonar su letera de Olivetti. Ok, así salió el problema como tal. Sí, abandonando su máquina de escribir Olivetti, que eran las pequeñitas, las personales. Sí, entonces te digo, estaba yo trabajando en mercadotecnia y entré a Olivetti, que coincidentalmente en esa época, eso debe haber sido por ahí de 1990, estaba lanzando al mercado la línea de cómputo de Olivetti también, ¿no? Entonces, esa es mi llegada al mundo de la tecnología, que no llegué a promover las máquinas de escribir, sino a hacer la introducción de los sistemas de cómputo de Olivetti al mercado de México. Y ahí fue donde empezaste a conocer más sobre cómo funcionaban. O sea, las primeras computadoras las promocionaste tú.
Las primeras y las primeras conexiones a internet, Maricruz, llegó un director general que venía de Europa, Fabricio Resta, a Olivetti, y venía con la idea innovadora de internet, sí, y de cómo podía utilizarse internet para desarrollar el mercado de cómputo de la empresa. Desde luego ya en la UNAM, el TEC de Monterrey tenían transmisiones a través de internet en México, pero comercialmente prácticamente nadie estaba haciendo el menor aprecio a internet hasta que llegó Fabricio Resta y dice, vamos a hacer algo con internet y con las computadoras de Olivetti. Que dicho sea de paso, sí, que dicho sea de paso, tenían buen diseño, eran muy bonitas, ¿no? ¿Y por qué dejaron de producir computadoras? Porque sabían hacer máquinas de escribir. Ok, estaba muy bien enfocado. Sí, el mercado se desarrolló de modo que tuvieron mucho más desarrollo hacia los sistemas de impresión. Las impresoras Olivetti tuvieron buena penetración del mercado, pero realmente ya existían las cadenas productivas en el mundo y entre China y Taiwán, por ahí un poquito Corea, se producía todos los sistemas de inyección de tinta y de toner se producían para las otras impresoras, se producían en estos países. Entonces todos los equipos finalmente eran producidos como por dos productores mundiales de impresoras, ¿sí? O de inyección de tinta, etcétera, ¿no? Y entonces ese fue el mercado hacia el que se inclinó más yo creo que un poco por estrategia corporativa, por cultura organizacional, se inclinó más Olivetti que por el equipo de cómputo. El equipo de cómputo finalmente no lo alcanzó a entender por completo. La empresa. El mercado sí, se vendía, todo lo que teníamos se vendía, ¿no? Era un extraordinario negocio. Ok, no tuvo la empresa, bueno, no digamos que no tuvo la capacidad de diversificarse, sino que al final tuvo una prioridad esencial, ¿no? Competir en lo que ya eran expertos finalmente, ¿no? Sí, creo. Y se fue fusionando y luego lo compró la empresa Pirelli, que hace llantas. Sí. Tenía una división de tecnología y ahí entró Olivetti, entonces se convirtió en Olivetti Pirelli y después fue cambiando y bueno, no necesariamente esas adquisiciones se convierten en un éxito, ¿no? Algunas, al contrario, adquieren y desaparecen, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Olivetti finalmente. Terminó desapareciendo. Terminó desapareciendo, por ahí compró otra empresa norteamericana, Royal, creo que se llama, que hace sistemas de cálculo, calculadoras de escritorio, ese tipo de cosas. Compró otra división de Olivetti y creo que hasta la fecha es la que conservó parte de la marca. Ya, es el gen que sobrevive, por así decirlo. Así es lo único que queda. Entonces, después de Olivetti, también te dedicabas a hacer otras cosas. ¿Alguna vez nos platicaste sobre que trabajaste con Norton? ¿Qué hiciste ahí? Sí. Esa fue toda una aventura y ese es un buen ejemplo de esas oportunidades que pasan frente a tus ojos y decides si la tomas o no. Estaba yo ahí justamente colaborando con Olivetti y un amigo, a raíz del error del 95, le tocó hacer la negociación de uno de los grandes mayoristas con las marcas de Estados Unidos, porque pues como se devaluó la moneda, de un día para otro el mayorista debía el doble de millones de dólares de los que debía antes, ¿no? Ajá. Y le tocó negociar con una empresa pequeñita de nombre Symantec Corporation, que quería establecerse en México, entonces estaba vendiendo nada más a través de mayoreo, y dijeron, no, es que si queremos desarrollar el mercado de Latinoamérica, vamos a poner empresas o subsidiarias de la organización en los países clave de Latinoamérica.
Entonces él entra en ese proceso de negociación con ellos y lo invitan a que sea él el encargado de abrir el mercado de México. Él es Gabriel Alvarado, una persona que tiene una extraordinaria visión de mercado. Y dice, oye, pues sí me interesa, se contrata con ellos y nos llama a 4 personas más para empezar a trabajar Symantec en México. Y digo que son de esas oportunidades raras porque en ese momento Olivetti tenía 2 plantas productivas, eran como 120 personas en oficinas, un facturado pues muy amplio. Sí, era una empresota, ¿no? Una empresa de las que... Una garantía de desarrollo profesional o... Antes se usaba contratarte con ellas y dice, ya tiene trabajo, ¿no? Y se va a quedar ahí toda la vida. Sí, ¿no? Por eso digo, desarrollo profesional o comodidad profesional. La zona de confort. La zona de confort total, ¿no? Y sí, si no hacías nada, prosperabas en Olivetti, era muy chistosa, muy italiana. Entonces viene ese reto, ese momento de oportunidad en donde dices, oye, estoy en una empresa con esas características y te habla un amigo y te dice, oye, vente a trabajar conmigo, vamos a hacer 4 para abrir una nueva empresa en México. A ver cómo nos va y pues esa tarde presentas tu renuncia y te vas a la nueva empresa y me tocó ser parte de ese equipo ejecutivo que fundó Symantec en México. Después de un par de años, también haciendo la parte de mercadotecnia, después de un par de años se estructuró de una manera distinta, entró un nuevo presidente de la empresa que venía de IBM. ¿A qué se dedicaba Symantec, perdón? Symantec hacía antivirus. Ok. Software de antivirus. Y su principal marca era la de Peter Norton, era el Norton Antivirus. Sí, para poner bien en contexto. Sí, que en México existían un par de marcas de antivirus, estaba McAfee por ahí y había otra, no recuerdo bien cuál era la otra, que tenían prácticamente el dominio total del mercado. Todo. Sí. Y entonces llegó Norton y a la vuelta de 4 años, pues ya teníamos cerca del 70% del mercado y llegamos a tener casi el 90%. La empresa creció de una manera extraordinaria. De esos 4 iniciales, pues igual llegamos a ser 90 y tantas personas en la organización. ¿Y ese éxito a qué se debió? Porque bueno, cuando ya otra marca, en este caso, por ejemplo, McAfee, que yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en soporte técnico, era el antivirus que utilizaban y demás. Poco después pasamos como que por otras 3 marcas más, pero sí, como personal de soporte y trabajando en esa área, indiscutiblemente las personas tenían o tienen depositada aún más su confianza en Norton. Digo, ahorita está muy diversificado esto, ¿no? O sea, quiero decir, ha evolucionado de tal forma de que incluso los propios desarrolladores y demás de sistemas operativos han generado sus propias suites de seguridad inmersas en, pero que nunca son tan suficientes. Sin embargo, al final del día, ¿cómo logró Norton hacer como que esto? Quítate de aquí. Pues mira, exactamente lo que tú estabas, esa fue la verdadera razón de crecimiento. La queja que identificamos, Symantec siempre estuvo muy cerca de escuchar a sus usuarios. Y la queja que veíamos en ese momento es que McAfee dejaba a la gente morir sola, ¿no? Decía, es que se me infectó mi computadora. No, pues a ver cómo la haces, reiníciala, rebotea todo, y vuelven a instalar los programas. Oye, no, pues es que mi investigación la tenía, pues ya ni modo, no hay nada que hacer, ¿no? Resuélvelo, ¿no? Y se identificó eso y se puso un centro de soporte muy fuerte. Fue uno de los principales motores de la organización. Entonces, la actualización del producto, actualizaciones constantes, no había una sola solicitud de cliente que no se atendiera personalmente y eso desde luego trajo mucho crecimiento y muy rápido crecimiento a la organización. Independientemente de que desde luego, debo decirlo también con todas sus letras, la calidad de producto era extraordinaria comparada con lo que había en el mercado.
Hoy ya, bueno, ya Symantec ya no existe tampoco, ya fue vendida y la marca de Norton sigue por ahí, pero ya no es esa organización. Las empresas se hacen públicas, crecen de una manera desmedida. La presión hacia los ejecutivos de una empresa pública es tremenda porque siempre debes dar un mejor rendimiento del que te puede dar cualquier instrumento bancario o financiero, porque de otra manera tus inversionistas se retiran, entonces la presión es muy fuerte y eso hace que se vayan diversificando. Entonces compraron por ahí empresas de manejo de información como Veritas y algunas otras también, PC Anywhere, varios productos que no estaban relacionados necesariamente con seguridad, y esa diversificación hizo que se perdiera un poco el foco de la organización a la vuelta de años, ¿no? Te estoy hablando ahí de 20 años de desarrollo, ¿no? Por ahí más o menos. Wow, o sea, 20 años. Así como que yo me lo estaba imaginando en mi línea del tiempo y dije, no, pues debieron pasar como, no sé, 5, 6 años y pues esto ocurrió. Pero la realidad es que sí es cierto, ¿no? Ya siendo mucho más consciente de lo que me estás diciendo, de todo este proceso de transformación, incluso para que hagas ahora sí, una migración ejecutivamente hablando, cuando no he estado del todo dentro del sector privado, pero estoy homologando este ejemplo con lo que yo viví en el sector público. Yo trabajé en el sector público como 12 años y justamente en gestión de interinstitucional, en temas de absorber áreas, direcciones y demás, ¿no? El caso es que de por sí esos procesos a nosotros, bueno, vamos a ponerlo más fácil, con un cambio de gobierno, una transición de gobierno te lleva un año, casi. Entonces vas entrando, ya me imagino, para una de estas empresas cuando está creciendo de esta forma y van haciendo de alguna manera todos sus ajustes financieramente, organizacionalmente y demás, todo lo que debe de implicar el ir adaptándose y el llevarlo a cabo también, ¿no? Porque todos esos procesos siempre llevan bastante tiempo. Yo creo que uno de los factores más importantes es el cultural dentro de la organización. Cuando se fusionan, son choques de culturas. Hay quienes tienen un enfoque hacia el usuario, hay quienes tienen un enfoque hacia el producto, que creen hacia la excelencia, hacia el empleado, y se generan conflictos internos que son muy difíciles de alinear, ¿no? Cuando se juntan esas culturas es difícil. Y bien lo señalas, ¿no? Si estamos hablando de un gobierno y entra un gobierno de un partido distinto, ese choque cultural hace que incluso las posiciones más operativas sufran, ¿no? No solamente en el nivel cúpula de decisión, sino hasta a nivel operativo está sufriendo ese choque cultural. Pero de alguna u otra forma, esta oportunidad de poder crecer con la gente es algo, o sea, la diversidad como tal es algo muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Sin embargo, cuando chocas definitivamente con alguien, o sea, o te desgastas y truenas, o yo siempre he pensado esto, es mejor partir, casi es mejor partir antes de la guerra, ¿no? Porque también debes de tener claro en qué posición estás. O sea, claro. Cuando juegas arriba, cuando juegas en una posición que te permite mover las piezas bien, o cuando en definitiva estás absolutamente desprotegido y más vale no correr riesgos innecesarios, ¿no? Porque es algo que no entendemos y desafortunadamente el no saber gestionar nuestros propios riesgos nos puede provocar grandes caos. Y creo que es lo que pasa con los datos personales. Para entrar en materia, claro. Así es. Digo, sí, yo diría... Todo esto nos lleva ahí porque al final, pues, incluso la propia pandemia y lo que hemos venido hablando sobre la evolución de la forma de comunicar y demás, pues nos está llevando en todo momento, y digo la pandemia, con la pandemia esto creció y la exposición de los datos de forma desmedida también, y con este tema de la brecha digital, muchísima gente, los nuevos usuarios, que no crecieron del todo en este mundo, hablo de personas, por ejemplo, de personas adultas o de usuarios de edad temprana que tuvieron que entrar allí,
a hacer cosas, o incluso cualquier otro usuario que no estaba tan familiarizado con el tema de las tecnologías de la información o el mundo digital, pues bueno, va y como tal mecánicamente va cumpliendo las reglas, ¿no? Y cualquier sistema nos pide información y nosotros con toda la libertad del mundo la vamos proporcionando sin medida de seguridad alguna. Entonces, los datos personales, ¿por qué son tan importantes, Roberto? Bueno, entraste muy de lleno a la pregunta de por qué son importantes. Es casi como datos preguntar. Personales. Vamos a replantear esto. ¿Qué son los datos personales? O sea, no nada más mi nombre, mi apellido, mi dirección. O sea, sí, ok, eso. ¿Qué más son los datos personales? Todo eso son ejemplos de datos personales. Los datos personales, tenemos una ley que protege los datos personales y definen a los datos personales como todo aquello que te hace identificable o que te identifica. Sí, ese es un dato personal, pero un dato personal puede ser, en ese sentido, puede ser una fotografía tuya, eso lo convierte en un dato personal porque te hace identificable. Puede ser tu nombre asociado con un correo electrónico, con un número telefónico, con una cuenta, con un avatar o con un seudónimo para una cuenta de alguna red social, ¿no? Y si está relacionado con quien tú eres, pues obviamente eso se convierte en un dato personal. Y hay una clasificación que pone la ley que habla sobre los datos personales sensibles, que es una parte muy compleja hasta para la misma definición de la ley, porque la ley la define como todo aquello que toca las esferas más íntimas del titular de los datos. Y entonces cuando hablamos de la esfera íntima del titular de los datos, pues ¿cuáles son las esferas íntimas? ¿No? Bueno, quizá mi inclinación política sea una esfera íntima que si se conoce puedo yo ser sujeto de aceptación o de discriminación. Tu ideología, ¿no? Mi ideología, mi preferencia de género, ya ni siquiera hablo de mi preferencia sexual, sino de género, ¿sí? En dónde me estoy ubicando, mi identidad de género, mi religión, pero a veces tu nacionalidad se puede convertir en una condición de la esfera íntima de la persona, ¿no? Claro, sí. Si tú estás en un ambiente que es discriminador y dicen, no, pues tú eres de este grupo social en específico y te identifican como tal, ya se convirtió en un dato sensible. Sí, y bueno, hay algunos otros ejemplos que menciona la autoridad, como tu situación financiera, cuánto ganas, cuántos departamentos tienes en Houston, ese tipo de información es información sensible. Sí, y está protegida por la ley, o debiera estar protegida por la ley. Claro, sí, la verdad es que más en un mundo como en el que vivimos hoy, que pues todo está al alcance casi de un clic, ¿no? O sea, o lo pones al alcance de toda la gente o la mayoría de la gente, porque cada país es diferente cómo regulan el tema de las comunicaciones, redes sociales y demás. Sí, siempre, por ejemplo, nosotros desde el programa de radio y desde LAC Inteligente hemos buscado hacer como conciencia de qué comunicas, cómo lo comunicas, qué compartes, cómo lo compartes, ¿por qué? Porque no sabemos a qué persona, qué persona va a obtener esta información, ¿no? A qué persona va a llegar esta información y qué puede hacer con ella al final del día. Sí, y eso responde, retomando tu pregunta de por qué son importantes los datos personales, es justamente por eso. Si son los datos personales, somos nosotros desde el punto de vista digital, ¿no? Nuestros datos personales es nuestra traducción hacia sistemas de comunicación. Y ahí es donde está la importancia, ¿no? Cuando yo comunico mis datos personales de una manera indiscriminada, por ahí tengo unos datos que voy a compartir contigo un poquito más adelante, para hablar un poco de los números, de los volúmenes que esto significa. Cuando yo comparto esos datos personales que me identifican y me hacen identificable, lo estoy compartiendo no con mi grupo de amigos, ¿no? Lo estoy compartiendo no con mi grupo social,
sino lo estoy compartiendo con más de 4.660 millones de usuarios de Internet en el mundo. ¿Sí? Y en medio de esa gran cantidad de personas, ¿no? Cerca del 60% de la población del mundo está ahí viendo una pantalla, y más ahora que están todos guardados, y está esperando ver algo que pueda utilizar para algo. Yo quiero pensar que aunque los buenos somos más, hay algunos malos en medio de esos 4.660 millones de usuarios de Internet. Y si nuestra información cae en esas manos, bueno, pues las consecuencias pueden ser verdaderamente graves, ¿no? Sí, pero igual cae en manos regulares, ¿no? De quien hace marketing y hace spam, o cae en otras manos también regulares y te convierten en parte de un auditorio que recibe de manera constante y frecuente información para esto de lo que hablábamos hace un rato, de que la realidad no existe, ¿sí? Y el tener una frase específica y repetida por distintas vías, por redes robóticas que te están llegando la misma cantidad de información, de repente tú ya crees que efectivamente el cielo es rosa en Afganistán, ¿no? Porque te ha llegado por tantos lados la información de que el cielo es rosa en Afganistán, que ya no puedes ir en contra de eso, ¿no? Ya no puedes decir es que la Tierra no es circular, la Tierra es plana. Cuadrada. Sí, y te lo dicen tanto y de tantas vías y de tantos modos y con argumentaciones tan científicas, porque están usando tus datos personales para llegar a ti con lo que te duele, con lo que saben de ti, y te convencen, y al rato tú dices, no, la Tierra es plana, desde luego que es plana. Sí. La realidad es que, de hecho, precisamente por lo que comentas, este tema de los datos personales se ha ido regulando con el tiempo, ¿no? Porque de alguna manera, pues, bueno, no quiero decir que no lo sigan haciendo, pero la venta de nuestra información creo que era uno de los negocios más grandes que existían o existen, y de alguna u otra manera, pues fue necesario regularlo porque pues al rato recibías, como bien dices, un correo que tú ni pediste o información que ni siquiera solicitaste. Y bueno, tú dices, bueno, ¿cómo obtuvieron esta información estas personas? Y precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con qué tanto un tercero protege o no tus datos personales, ¿no? O qué tantos permisos les concedes tú a un tercero para que disponga de ellos. Sí, fíjate que en uno de los congresos organizados por la Asociación de Internet, algunos de los ponentes, discúlpame que no te dé el nombre, no recuerdo exactamente quién fue el que lo presentó así en este congreso de la Asociación de Internet, decía que si tú atiendes las condiciones del contrato de Facebook, atiendes las condiciones del contrato de Twitter, atiendes las condiciones y condiciones de privacidad de Instagram, por señalar solo 3 de los casos, o LinkedIn, ¿no? Un cuarto caso, puedes ocupar solamente en la lectura, si teniendo un buen inglés, porque casi toda esa información ya cuando vas a detalle está en inglés, puedes ocupar casi alrededor de 80 horas efectivas de lectura para completar cada uno de los contratos de cada una de esas redes sociales. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra conducta normal cuando oye, voy a abrir una cuenta de Facebook, a ver dónde se abre, baja, aquí está la conexión, dame estos datos, ahí te van, los llenamos, ¿estás de acuerdo? Lee nuestras condiciones de uso, abres el contrato y dices, tiene 178 páginas de condiciones de uso, donde dice aprobar todo, hay clic y ya estoy, ¿no? Ya tengo mi red establecida, ya estoy arriba, y después me quejo de que empiezo a recibir información de mi comportamiento que me está apareciendo Internet, ahí, ¿no? todo, ¿no? Pero antes queremos saber tus gustos e intereses. Háblanos de ti, ¿no? Sí, no, es que ahora ya cambió, Maricruz. Ahora dice, te vamos a hablar cuáles son tus gustos y tus intereses, ¿no? Porque yo ya los conozco. No sé si sabías que uno de los grandes proyectos de Google
sí, que seguramente por aquí nos estará viendo también. Uno de los grandes proyectos de Google es que... Ay, Google es como que, no sé, es como dicen, héroe y villano. sí, claro, es héroe y villano, ¿no? Y uno de sus grandes proyectos era enseñar a las máquinas a soñar. Sí, entonces, cuando tú apagabas tu máquina y te ibas a dormir, la máquina se quedaba pensando todo lo que hizo Maricruz el día de hoy para empezar a diseñar un proyecto para Maricruz, para mañana en cuanto encienda la computadora, ya soñé por ti y aquí están tus proyectos, ya están puestos sobre la pantalla. Y ya te digo dónde puedes pasar tus vacaciones y la Semana Santa, y cómo quitarte el calor de estos días. Ahí está ya, porque ya lo pensé, ya lo soñé mientras tú dormías. Ya lo gestioné por ti. No, qué terror, ¿no? Pues sí, imagínate, ¿no? O sea, estamos automáticamente, tal cual, cumpliendo las condiciones que una máquina nos va dictando de alguna u otra manera, ¿no? Porque cabe destacar que la gran cantidad de tiempo que pasamos frente a una computadora, cualquier dispositivo móvil en Internet, que de allí viene ese fluir de los datos y el ir y venir y demás, que de repente ya, o sea, obviamente tienes enlazada tu cuenta y ya tu cuenta en cualquiera de tus dispositivos, pues ya tienes todo tu historial, ya no tienes que ir a ver qué buscaste en la computadora, ya no tienes que ir a ver nada más, ya de ahí viene el soñar o no soñar también, cuando de alguna u otra manera vamos de forma indiscriminada diciendo que sí o no, compartiendo aquello que creemos que son nuestros más íntimos secretos, rayos, ¿no? Creo, no solamente con Google. Pero recuerda que las redes no guardan los secretos, ¿eh? y vamos a ver eso. ¿Por qué las redes no guardan los secretos? ¿Ah? Porque cualquier cosa que tú compartes con tu grupo de amigos más íntimos, de más confianza, deja de ser una información personal y se convierte en una información pública. Pública. Sí, fíjate que yo hace poquito, perdón, te interrumpí, pero precisamente algo así escribí por ahí en mi Facebook, de que una vez que tú compartes tus secretos así sea con la persona de tu más absoluta confianza, pues debes de tener cuidado porque en cualquier momento esto va a ser como que una estaca que apuñala por la espalda, ¿no? O sea, estás concediéndole armas a cualquier persona cuando hablas de ti y de aquello que consideras privado, ¿no? Te hablo de la vida íntima, la vida privada, la vida pública y demás. No, eso que es íntimo, realmente, una vez que lo pones en manos de otras personas, pues pierde esa precisión de intimidad, ¿no? Y ya se puede convertir en algo de dominio público en absoluto. Sí, y es muy delicado, ¿no? Simplemente tú haces una fotografía normal, una foto cotidiana, ¿no? Y después que la ves dices, no me gustó esta fotografía y la borras. Y después la encuentras que está guardada ya en el archivo general de Google y ya está compartida porque habían 3 amigos tuyos que funcionó el identificador de rostros y entonces se etiquetaron los 3 amigos y ya están en sus feeds de alimentación. También. Sí, y ellos no tenían un filtro de seguridad en su perfil y entonces esa fotografía tuya ya subió al perfil mundial y la perdiste, ¿no? Tú la borraste de tu teléfono, pero ya estaba en el mundo. Le quitaste el rastro a tu dispositivo, más no tu huella digital, ¿no? Esa quedó ahí, precisamente viajando por el mundo. Sí, en Like Inteligente alguna vez dijimos, oigan, vayan ustedes y desactiven su sincronización de fotos automáticamente a Google. Háganlo ya, ¿no? Y no, digo, no nada más, ahora en este momento estamos hablando de Google, pero no nada más pasa con Google, ¿no? O sea, también existen otras plataformas, empresas y demás que tienen la misma dinámica para facilitarnos la vida y hacer todo esto menos complejo para nosotros. Se toman ciertas, ¿cómo es que se llaman? Ciertos privilegios con nuestra información antes sin consultarnos. Sí, y tienes, por ejemplo, en tu teléfono celular, tienes también condiciones de privacidad, pero también para que funcione adecuadamente, por ejemplo,
un asesor de rutas como el Google Maps o el Waze o el que tú utilices, lo conveniente es mantener abierta la geolocalización, ¿no? Y cuando entras a los temas de privacidad dentro de tu equipo, te muestra cuáles son los principales lugares en los que has estado, cuánto tiempo has estado ahí. Eso es oro molido para las esposas, pero bueno, o para los esposos también, ¿no? Sí, cuánto tiempo estuviste en cierta dirección, y todos esos elementos están ahí adentro de tu propio teléfono. Sonó muy tóxico. Pero es que hay que tener, pero ¿qué haces? A ver, te hago una pregunta ahora al revés, yo te pregunto a ti, Maricruz, ¿qué haces? Lo conveniente es desactivar la geolocalización, y hoy que vivimos un clima, bueno, tristemente de personas desaparecidas, pues qué mejor que el teléfono pueda servir por lo menos para llegar hasta tu última ubicación y empezar de ahí la búsqueda, ¿no? Y si desactivas los temas de geolocalización, pues yo sé que se fue a tal lugar y no tenía activada la localización en tiempo real, pero por lo menos puedo seguir a través de las antenas y triangulando las antenas, puedo llegar hasta el último momento en que tiraron el teléfono, se le acabó la batería, pero puede establecerse, queriendo localizar a alguien, pues por lo menos la ruta. Ya haciendo Entonces, todo ¿qué el tema haces? de forencia y demás, ¿no? Sí, o sea, ya como parte de algo de seguridad también, no deja de ser también una herramienta de seguridad. Digamos, teníamos una conversación hace un tiempo con Salvador, que se dedica al tema de, él es abogado, pero está metido en el tema de los NFT, y precisamente hablábamos de que la tecnología es neutral, ¿no? Al final funciona de acuerdo a la forma en la que nosotros lo utilicemos, y el provecho que le sacamos, sea para bien o para mal. Y lo que tú mencionabas hace rato, así como hay gente muy buena que va a explotarla al 100% y va a sacarle muchísimo provecho, hay gente que en definitiva la va a utilizar para su conveniencia personal, sin límites morales existentes, ¿no? Sin importarle qué daño puede causar la otra persona. Y eso es lo que nos da miedo. No nos da miedo como tal la tecnología, nos da miedo lo que la gente puede hacer con nuestra información y a través de la tecnología, ¿no? Sí, todo regresa de alguna manera al tema educativo, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que no es factible que una sociedad entregue, por ejemplo, zonas de Wi-Fi gratuito, indiscriminado para todo el mundo, sin antes haber educado digitalmente a las personas, sin antes haberles mostrado qué es lo que sucede en estos procesos, ¿no? Primero es A y luego B. Sí, yo recuerdo, me tocó estar en un grupo multidisciplinario que coordinaba la Policía Cibernética, y participaba en ese grupo en aquel momento parte de la Secretaría de Educación Pública. Y tú recordarás que hubo un programa en el que le entregaban tablets a todos los niños en las escuelas cuando inició el programa. Creo que todavía lo siguen haciendo hoy en día. Y resulta que... Sí, perdón. Sí, y resulta que algunos de los ejemplos que rondaban alrededor del tema de la cultura es que llegaron a encontrar en los materiales que estaban grabados en los tablets de los alumnos pequeños de primaria, llegaban a la escuela y le mostraban a la maestra, o la maestra veía que se reunían los niñitos y se reían, entonces iba a ver qué es lo que pasaba, y pues resultaba que tenía grabaciones íntimas de los papás del niño, que no sabía cómo se borraba después, y pues como tenía cámara, el aparatito, se habían hecho su video propio, y después iba a la escuela, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos establecer qué tipo de filtros se pueden colocar, preinstalar en esos equipos que se están entregando indiscriminadamente? Pero no era como dices, no era la tecnología, ¿no? La tecnología, qué bueno que se estén dando, y qué bueno que se pueda acercar a la población, ¿no? Que se puedan acercar y puedas recortar un poco la brecha digital entre quien tiene acceso a la tecnología y quien no lo tiene.
pero no puedes nada más aventarles la infraestructura, ¿no? O los fierros, ¿no? Tienes que entregarlos Tienes que llevarlos de la mano. Con la cultura, ¿no? De nuevo, volvemos al tema cultural, tienes que decirle esto, cuando tú lo subes, esto que mencionábamos, ¿no? Cuando tú lo subes hoy a este equipo, inmediatamente está compartiéndose con millones de personas, entonces ojo con lo que estás haciendo, ojo con lo que le entregas a tus niños. Sí, esto que mencionas es muy importante. Entrevistamos hace muy poquito aquí mismo en Café con Hacker a Patricia Kobe. Ella trabajó en el proyecto de México Conectado. Y justamente con ella hablábamos del tema de ciberseguridad y demás, y de la importancia de la participación de la mujer en proyectos como estos. Y ella mencionaba que cuando estaban tratando de hacer la ejecución y la gestión del proyecto de México Conectado, uno de los puntos que a ella le parecía más importante al momento antes de la implementación, era pues los filtros de seguridad que debían existir, porque ese Internet no iba a estar únicamente dirigido a un solo sector de la población, sino que también los niños iban a poder acceder a ello y necesitábamos de alguna manera poder controlar y regular la información que llegaba a los niños, ¿no? Entonces, sí es algo como que bastante complejo de atender de alguna u otra manera, quiero decir, a nivel cultural sobre todo, y dices, pues bueno, lo regulamos desde aquí, como todos los filtros que existen en distintos software para poder mediar qué se ve y qué no se ve, ¿no? Pero bueno, de alguna u otra manera son puntos muy importantes al momento de que queremos ampliar el acceso a las tecnologías de la información. Yo en el 2010 creo que fue, más o menos, me tocó ir precisamente al Instituto Politécnico Nacional y fui con una ponencia que tenía que ver con tecnologías de la información e inclusión. ¿Por qué fui con ese tema? Porque yo trabajaba con una compañera que tenía pues, un problema de discapacidad visual y he hablado de este tema muchas veces en Café con Hackers, pero de alguna manera, como tú decías, cuando uno no tiene conciencia de la realidad de otras personas, no puedes medir el alcance positivo que puede llegar a tener la tecnología en la vida de alguien. Entonces, cuando yo con esta compañera me di cuenta que ya tenía casi una dependencia absoluta de su computadora como herramienta de trabajo para poder realizar muchísimas de sus funciones diarias, yo dije, bueno, la tecnología es algo más allá, ¿no? Que puede impactar de forma positiva en la vida de las personas. Y justo cuando hablaba de este tema en el Politécnico me decían, ay, sí, o sea, sí, incluir tecnología y acercar la tecnología, pero primero póngale luz a las escuelas, ¿no? Primero, o sea, ¿cómo vamos a acercar la tecnología si ni siquiera tienen las instalaciones adecuadas, por así decirlo? O primero, no sé qué. Y yo en ese momento me refería obviamente de forma global, no nada más a quienes están más rezagados, por supuesto, sino que quienes no están en ese rezago como tal, necesitaban empezar a conocer el concepto de la tecnología inclusiva y todos los términos de seguridad que conllevaba, porque también no podía generar un rezago en el otro sector que iba caminando a la par, ¿no? O sea, al final no puedes, como decir, como no estamos en un punto medio real, sí tenemos que avanzar de forma paralela con quien necesita algo desde 0 y con quien ya está en 5 y debe de llegar a 10. Entonces, digo, de forma orgánica e integral, de alguna manera, son necesidades distintas, pero los focos deben de estar en ambas direcciones. Porque claro, si no, por alguno de los dos aspectos vamos a generar rezago. Claro, y uno de los grandes cometidos de Internet es lograr la neutralidad de la red, que es hacia donde debemos tender, hacia donde todo aquel que quiera tener acceso debe tener la posibilidad de tenerlo, y todo aquel que quiera aprender qué hacer con ese acceso también debe tener la oportunidad de aprender. Suena, por definición, es como muy simple el concepto, pero el proceso de implementación es extraordinariamente complejo porque responde a todo tipo de intereses, ¿no? Hoy mismo lo estamos viendo en la ocupación que está haciendo Rusia sobre Ucrania, que el Internet que se promueve dentro de Rusia
promueve una invasión justificada, ¿no? Y una invasión de sobrevivencia del país por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó esa neutralidad de la red, no? ¿Dónde quedó la evaluación del emisor de los mensajes y de qué manera puede eventualmente bloquearse el Internet neutral, el que da una visión global de las cosas contra intereses creados, ¿no? Eso es extremadamente complejo. Sí, y muy, muy difícil de lograr, ¿no? Yo, la verdad es que siendo realistas, es algo demasiado complejo para hacerse efectivo, de alguna u otra manera, porque somos mil mundos en este mundo, pues si en México somos 1000 Méxicos diferentes en cada zona, pues quede menos en lo que pasa en Internet en diferentes partes del mundo en general, ¿no? Entonces, partiendo también de esto y del tema del valor de nuestros datos personales y todo lo de las redes sociales y demás, tú que te dedicas a gestionar la privacidad, ¿por qué es importante el tema de la privacidad en redes? Por ejemplo, cuando tú decías hace rato, es que alguien se quiere hacer viral, o influencer o lo que quieras, porque mucha gente ya súper come de ahí, quiero decir, o sea, viven muy bien siendo virales, obtienen muy buenos ingresos haciendo, produciendo contenido y generando contenido. De alguna manera, esto te lleva a estar expuesto casi al 100%. ¿Y cuáles son esos riesgos para este tipo de personas? El riesgo principal es justamente el que mencionas, el estar expuesto, porque el estar expuesto no te lleva únicamente a la marginación social cuando dices algo que fue inadecuado, ¿no? Ojalá se limitara a eso, ¿no? Pero fácilmente el estar expuesto te hace blanco de atentados reales contra tu persona, ¿no? Te pone en riesgo tu integridad física, pone en riesgo tu vida. Y no estoy exagerando, puede llegar a esos límites, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en el ambiente de los adolescentes, puede poner en riesgo la formación de su estructura emocional. ¿Sí? El que se publiquen cosas personales o se conozca o me llegue información inadecuada o me enrolen en un proceso de trata de personas o me metan alguna secta que yo consideré fascinante en sus principios, parte justamente del que yo no tuve la capacidad o la instrucción o la supervisión en el momento, el conocimiento, ¿no? En el momento de ingresar a esa red social y hacerme parte de ella. Claro. Si no tenemos ese cuidado justo en el momento de aperturar una cuenta en cualquiera de las redes sociales, si no me tomo el tiempo para leer esos 80 minutos de lectura de las condiciones de uso, y además de manera supervisada, porque bueno, pues el adolescente pues va a llenar y sí quiero todo y no tengo 16, tengo 19 años y lo lleno y ya estoy adentro, ¿no? Pero detrás de eso viene ese mundo oscuro, ese mundo de tráfico de la información que se puede convertir en lo que tú quieras, Maricruz. Se puede convertir en que tú apoyes un partido político y pongas un voto por la persona que represente ese partido, cuando es ajena a tus creencias básicas, a tus valores fundamentales. Puede convertirse en que cambies tu vida personal y la conviertas en una locura, ¿no? Como pues una locura muy positiva y realmente te rodeas de fans y tienes OnlyFans para ti nada más, etcétera. Sí, y lo conviertas en tu forma de vida, pero incluso ahí, pues, hemos visto cualquier cantidad de casos que un comentario del youtuber famoso lo lleva a la cárcel, ¿no? Porque, pues, eso que dijo es lo único que no podía decir en las reglas que no conocemos de principio en las redes. Ese punto de partida es el más importante. Y hay que dedicarle el tiempo necesario porque sí hay mucho en juego, ¿no? Vas a dejar de ser tú para convertirte en alguien más. Es una necesidad, ¿no?
estar en constante alfabetización, porque como todo se está transformando, como este señor, como Elon Musk queriendo comprar Twitter por completo, y los ejecutivos diciéndole, no, espérate, eso no se puede. Pero es que imagina ese mundo bizarro que vivimos, ¿no? Llega un tipo como él, que pues sí es visionario y quiere popularizar la vida en Marte, con una estación ahí en la Luna de conexión. Digo, Ese hombre me llega a dar miedo, ¿eh? Está muy loco y tiene cosas padres en su mente. Claro, o sea, es un genio en Está tanto a lo loco. visionario que puede ser. Sí, Es un visionario loco. Pero imagínate que dice, voy a dedicar 48 millones de dólares para comprar Twitter, y dices, oye, si pones una tercera parte de eso en el Cuerno de África, eliminas la hambruna. Son millones de personas que salvas de una muerte espantosa, ¿no? De ver a tus bebés que caigan desfallecidos porque no tienen agua que tomar, ¿no? Analfabetismo y una serie de cosas, ¿no? Elevan la calidad del coeficiente intelectual de un 60% de la población. Porque no estás de acuerdo con las reglas de publicación de Twitter. No, sí, porque lo quieren silenciar. Por Dios. Es que creo que es parte es admirable, parte pero está loco. Show, ¿no? O sea, sí. Yo lo logro entender porque de alguna u otra forma, sí lo logro entender en tanto al tema de la libertad de expresión y demás, a que hayan conflictos de intereses y políticos y todo lo que quiera de por medio, pues ese es otro rollo, pero de un tema casi a personal, pues en cualquier momento dices, ay, ¿tú qué? O yo te respondo de esta forma, a lo mejor cuando estás en un juego debatiendo con nadie, ¿no? Sin llegar a caer en el conflicto. Este hombre se me hace un tanto bizarro, pero de alguna manera es que también es un chiste, también puede llegar a ser un chiste el tema del por qué lo quieren silenciar. Estamos de acuerdo, para mi gusto personal. Claro. Hay gente diciendo cosas peores, ¿no? Y se mantuvieron por lo menos algunos años de presidencia diciéndolos. Así es. Y no hubo modo. Y que se siguen manteniendo en la presidencia, ¿no? Pero, o sea, hay muchísima gente utilizando las redes para polarizar y tú nada más dices, oye, tú loco, estás muy loco, ¿qué te pasa? Casi, ¿no? Y ya ahora dices, oye, cálmate, ¿no? Entonces, es un chiste, es como moralino ese asunto, no me encanta la determinación. Y por eso es que digo, lo entiendo y digo, bueno, aquí está, mira, te compro mis palabras casi, la libertad de mis palabras. Sí. Pero bueno, pero también imaginando que él controlara todo, a mí se me hace Twitter una de las redes sociales de alguna manera más diversificadas, más bien plataformas digitales o redes sociales o como se quieran llamar, mucho más diversificadas que cualquier otra. Porque mucho más activa, claro. Y encuentras, la realidad es que Twitter es un medio de verdadero sentido de opinión, la gente se manifiesta, es el medio de protesta masivo. No hay un lugar en donde la gente no se una de una forma más contundente que en Twitter. O si quieres polarizar cualquier cosa, vete ahí, ¿no? Hazlo ahí. No lo hace ninguna otra red social, en definitiva, no lo hace. Y Twitter como gestión de comunicación ha logrado hacer un match perfecto para mantener casi esta sinergia entre las personas, ¿no? Si no, ahí está el caso reciente de la reunión que se llevó a cabo en México a favor de Loret de Mola, ¿no? En este caso, por el tema de querer precisamente exponer sus datos personales. Y entonces allí es donde, ¿qué tanto valen mis datos personales? ¿Qué tanto tienes tu derecho de controlarlos? ¿Qué tanto? Porque cuando estamos hablando no nada más de las instituciones privadas, también hablamos del gobierno, como esto de creer que a partir de los 18 el SAT te registre. Ok, pero que también tenga todos tus biométricos. O sea, tratar de dimensionar qué significa eso, realmente una locura. Se me hace bastante invasivo. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, y de hecho, no solo a ti, a los legisladores en distintas partes del mundo, particularmente en la Unión Europea, han tomado cartas en el asunto. La Ley Mexicana de Protección de Datos Personales también apunta a que solamente te deben pedir la información que sea necesaria para establecer la relación contractual con quien estás llegando. Sí, esto desde luego no todo el mundo lo ha respetado, y te piden información adicional de todo tipo, sí, que no viene al caso, ¿no? Pero no solo es eso, sino que además si yo ya compré mi televisión con la tienda comercial, di mis datos para que pudieran cobrármela y darme mi crédito, terminé de pagar mi televisión, me liberaron la factura, en ese momento están obligados a borrar tu información. Yo quiero ver cuál tienda comercial en línea o fuera de línea efectivamente borra los datos una vez que se terminó la relación contractual. A mí me ha pasado personalmente que por ahí entro a alguna de estas tiendas online que no he usado en los últimos 20 años, de las primeras que surgieron, y no estoy hablando ni de Amazon ni de Mercado Libre, otra que anda por ahí. Alguna vez con un ejercicio de estos de privacidad en uno de los seminarios que hacemos, ingresamos el ejemplo concreto, ¿no? Bueno, a ver, vamos a entrar, sí, todavía sigue vigente, ahí está la tienda esta, sigue teniendo ofertas. Metí mis datos y en ese momento se desplegó la información de mi tarjeta de crédito y tenía 10 años, no 20 no, pero 10 años de que hice alguna adquisición con ellos. Y dices, oye, no tengo ninguna relación contigo en los últimos 10 años y sigues manteniendo una información que es altamente sensible porque eventualmente, digo, ellos han tenido como 6 hackeos y fugas de información distinta, la información ya circuló por todo Tor, por todo el mercado del internet oscuro, de la deep web. En la deep web. Y ellos la tienen vigente, ¿no? Entonces, pero las reglas, las leyes que se están compartiendo de protección de datos personales sí apuntan específicamente a eso. La información que te pueden pedir es únicamente la información que permite establecer el contrato. Y vuelvo al mismo tema que mencionabas un rato. En ese momento, cualquier información adicional, yo puedo objetar entregarla, ¿no? Yo no te voy a entregar ninguna información más que la que me estás pidiendo para hacer el contrato. Este es mi número de tarjeta, este es mi nombre, y ya no tengo por qué entregarte ni mi dirección, ni mis apodos, ni mis avatares, ni mis cuentas de Facebook, ni mi edad, ni mi preferencia, nada, no tengo que entregarte nada. Si entonces hay en los avisos de privacidad, hay dos grupos de finalidades. Las primeras son las finalidades primarias, que son las que son necesarias o la información que necesitan para darte el servicio. Y después viene otro que son las finalidades secundarias, en donde ya viene que si para el marketing, que si para optimizar, para hacerte sugerencias, para hacer tu experiencia con ellos más agradable, etcétera. Todas esas las puedo negar. Y mi recomendación es, normalmente niéguenlas. Mi información es solamente para que me des el servicio. No te permito usar mi nombre, mis datos, ni nada para ninguna otra función. Ni transferirla a un tercero, ¿no? Me recordaste ahorita una experiencia con una compañera, estábamos en un curso, digamos que es esta tienda online, y pues bueno, ella cuando llegó dijo, Victoria, me llamó Victoria, ¿no? Y la persona que estaba gestionando su nombre, por así decirlo, la persona que estaba capacitando, en algún momento le quiso decir Vicky, ¿no? Estaba manejando sus datos en diminutivo, vamos a hacer vamos a homologar ese sentido, ¿no? Esa analogía. Y agarra a Victoria y en ese momento dice, Victoria, por favor, ¿no? Entonces, precisamente en este ejemplo tan simple es tanto derecho tienes tú de gestionar mis datos a tu gusto y a tu modo. Entonces, Victoria, su nombre, que es su dato personal, simplemente quería que lo gestionaran tal y como lo dio. Claro. Íntegramente.
¿no? En su pleno derecho, claro. Sin modificarlo bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ni siquiera para amenizar una conversación. En, Todos empezamos. ¿Sí? en términos de ley, Vicky es otra persona. O Vicky es un alias. Entonces, cuando la citen para alguna cuestión legal, va a ser Victoria alias Vicky. Imagínate No. qué terrible, que ya eres alias el pochocho, ¿no? Oye, no, ¿por qué me dices Vicky, no? Yo soy Victoria, claro. ¿Y tú con qué derecho? ¿Y tú con qué derecho? No, definitivamente, sí. ¿Con qué derecho? ¿Cómo te tomas esos privilegios? Si vas a salir a la calle, pues fíjate también cómo te llaman y cómo te haces llamar, porque si das información de más, puedes tener mayores consecuencias, ¿no? Si te haces absolutamente identificable, ya perdiste. Claro, y tienes el derecho a que se protejan tus datos y que se protejan con la integridad que deben tener los datos. Sí, igual un amigo que se dedica también a este tema, lleva años tratando de arreglarlo, que curiosamente vive en Plaza Sésamo, en la calle de Plaza Sésamo. Ajá. Sí, Plaza Sésamo, Ciudad Nezahualcóyotl, Ciudad de México. ¿Cómo Ciudad de México? Es Estado de México. Años lleva arreglándolo y no le quieren cambiar el estado porque pues es que así estaba ya en el registro original. Pues no tengo el derecho de que mis datos sean íntegros, sean fieles a la información real, ¿no? No, claro, Sí, claro, por supuesto. Luego en cualquier otro trámite le dicen, oye, tráeme un comprobante de domicilio y dice, oye, pues tú no vives en el Estado de México, tú vives en Ciudad de México según tu comprobante de domicilio, ¿no? Y ya no es, ¿no? Ya no es un comprobante de domicilio válido porque pues, está equivocado el Estado. Y esas cosas las dejamos pasar, ¿no? Que son como muy cotidianas, como que estamos muy hechos al estilo de que vivo en la calle Rosa sin número y todo el mundo sabe llegar, pero cuando pides una cosa a Amazon, pues no llegan y te tienen que hablar de varias cuadras porque ¿cuál es la calle Rosa sin número, no? Sí, de hecho. Y lo dejamos pasar, ¿no? Y eso es parte también de las consecuencias, si tú quieres simples, cotidianas, de todos los días, pero que eventualmente se pueden convertir en un problema, ¿no? Si lo que estaba llegando por ahí era tu devolución de impuestos y se perdió, no. o peor, si era tu declaración y también se perdió, ¿no? Entonces ahora eres defraudador fiscal, ¿no? Cuidado. Sí. Bueno, los números al respecto de esto, Roberto, del impacto de la gestión de los datos personales. Bueno, sí, reuní aquí alguna información de datos duros, ¿no? Que nos ayudan a dimensionar en dónde estamos parados y contra qué estamos, dónde estamos colocando nuestros datos personales. Y aquí hay algunos ejemplos, no seleccioné algunos al azar, ¿no? Teams, por ejemplo, conecta 52,083 usuarios por minuto. Y comparativamente Zoom está conectando 208,333 usuarios por minuto. Eso quiere decir que conecta algo así como a 9 millones de personas diarias. Que Zoom creció con pandemia, ¿no? Que creció, digo, Zoom era una aventura tecnológica antes de la pandemia y hoy es la red de comunicación de todo el mundo, ¿no? Sí, y a mí ya me ha tocado estar en reuniones de Zoom en donde de repente empieza a crecer la cantidad de gente que está dentro de la reunión y se empiezan a filtrar algunos videos que no debería ser y el diálogo de algunas de las personas va subiendo de tono de una manera inmediata, ¿no? Entran al nivel de la grosería inmediatamente, ¿no? Pero en medio de 208,333 usuarios por minuto conectados, pues es bastante factible que suceda. Ya había dado algunos datos de Internet que agrupa a 4,600 millones, o sea que es 4,66 miles de millones, 4,600 millones de usuarios, y mueve una facturación promedio de $1 millón por minuto. ¿Sí? Eso es más o menos lo que se mueve a través de Internet. Facebook coloca 147,000 fotos nuevas por minuto y 150,000 mensajes.
¿sí? Que también ubica como en 3 millones de mensajes por hora este nivel de información. Y es interesante ver que Facebook, el 70% de la información recabada por Facebook se refiere a datos personales, que no son necesariamente datos para darte el servicio de la red. Son datos que le permiten comercializar tus datos personales. Claro, 300, de lo que sí, vive, ¿no? es de lo que viven, claro, digo, hay que entender también cuando nos firmamos con Facebook y nos quejamos de ellos, que es una empresa y pues tiene que vivir de algo, claro que vive bastante bien. Sí, Instagram, 347,000 historias por minuto, y de esas se dan 139,000 clics a publicidad publicada por Instagram por minuto. Y ellos, el 59% de la información que recaban es de tipo personal. Y que debemos de recordar que ahorita pues Instagram y Facebook son Meta al final del día. Así es la misma casa, ¿no? Que estamos viendo. Si pasamos a la siguiente, a los siguientes números, nos muestran ahí a Spotify, que sube 28 pistas musicales por minuto y recaba 35.9% de información, es de tipo personal. Un concepto difícil de entender, ¿no? Netflix publica 404,444 horas de video por minuto, que ahí es donde el tiempo ya se vuelve un poco loco también, así como para que nos lo explique Elon Musk. ¿Cómo pueden pasar tantas horas en un minuto? Pero son 404,000 horas de video por minuto. Y Amazon, completando cada minuto. Nuestros amigos de Amazon envían 6,649 paquetes por minuto, son 9 millones de paquetes por día. Sí, también por eso este señor Bezos pues también se ha rifado ahí como de las personas más ricas del mundo y un ejemplo del sueño americano para todos los cubanos. Y Amazon, fíjate, que me adopte. Es un dato, sí, es un dato interesante, ¿no? Siendo una empresa de comercio electrónico que debería reunir mucha información personal, reúne la información recabada de tipo personal es solo el 23.53%. Yo diría que del ambiente comercial es de las más responsables. Es interesante. Además, personalmente creo que es de las que funcionan mejor en términos de comercio electrónico. Es muy confiable cuando trabajas con ellos. El INAI nos dice, para que ya dimensionamos el tamaño del animal que está manejando los datos personales, ¿no? Miles de millones de datos personales circulando por la red cada minuto, mañana, tarde y noche, porque al no tener fronteras tampoco tiene horarios y funciona 24 horas al día. El INAI nos dice, un dato personal desde el punto de vista de la perspectiva de la información nacional, se vende en la red oscura, en la deep web, entre 150 y 200 pesos. Sí, y si lo multiplicamos eso por la cantidad de usuarios personal, de Internet. O sea, un dato. O sea, sí, ¿cuántos datos personales equivalen tu nombre relacionado con algún dato que te identifica. Sí, esa sería una unidad de dato personal. Tu nombre con algún dato que te identifica, tu foto, tu huella, tu iris, tu dirección, tu correo electrónico. Esa combinación de cualquiera de ellos, 150 a 200 pesos por dato. Y si es un dato relacionado con la salud, que no sé por qué, es algo que tendremos que explicar, es como saber por qué se acabó el papel de baño cuando empezó la pandemia. Un dato de salud se cotiza más caro, entre 300 y 350 pesos. ¿Pero qué será? Dicen que los tienen enfermos. Puede ser algún tema ahí muy complot y sí, o te hace susceptible de otro tipo de informaciones, ¿no? Obviamente está puesta la esperanza en lo que puedes encontrar en la red y pues quizá caigas más fácilmente en alguna red de extorsión o de engaño. Quizá, bueno, no sé, sí, es cierto. no sí, es cierto. no tengo yo creo que puede ir más por ese punto
Digo, al final creo que, digo, la salud es una de las cosas más caras, a lo mismo que la educación. Sin embargo, hay mucha gente que sí le pone mucho foco, mucha atención a su tema de bienestar integral y por eso puede volverse mucho más lucrativo. Y como Sí, tú dices, quizás sí. una forma de poder estafar con mayor facilidad a alguien que, digo, por ejemplo, voy a ser extrema. Si yo tuviera alguna enfermedad como, no sé, cáncer quizá, u otra enfermedad que me tiene debatiendo entre la vida y la muerte, es muy probable que esté buscando información al respecto de eso y precise que sea más vulnerable a caer en un engaño o extorsión sin darme cuenta, justo que me encuentro de forma emocional predispuesta a querer sanar. Entonces Sí, voy a intentar por todos los medios lograrlo. o a los miles de productos milagro que hay, ¿no? Exacto. Que te curan de todo, ¿no? Porque también del otro lado, si te sale una manchita en la nariz y buscas manchita en nariz en internet, es probable que termines con la probabilidad de tu muerte, porque todo te va llevando, ¿no? Todo se va complicando y terminas casi muriendo por esa manchita. Sí, es cierto. Sí, es peligrosísimo no consultar al Sí, médico y nada más consultar de nuevo el al doctor internet. Google, ¿no? Sí, Pero quizás sea por eso, porque si eres más susceptible, sí puedes ser más susceptible, sí puedes caer en redes de engaño más fácilmente y terminar pues involucrado ahí en un problema de índole personal más amplio, ¿no? Y estos números yo los quería mostrar para dimensionar, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de las redes sociales y de la importancia de que mis datos personales circulen a las redes si no tenemos una idea del tamaño de lo que estamos hablando. Sí, como el ejemplo que yo te mencionaba, que te tomas la foto, te identifica Facebook, identifica a quienes están contigo, el lugar en donde te hiciste la fotografía, y a partir de ese momento esa fotografía le da la vuelta al mundo. Sí, y no es nada difícil que de repente en una pieza publicitaria de Corea aparece el rostro de Maricruz, que fue tomada de alguna red social y sé tan feliz como ella y mira, y ya eres modelo cotizada y tú hiciste una foto con tus amigos, ¿no? Y esto sucede, son cosas que pasan todos los días y que circulan en volúmenes impresionantes, ¿no? Si tú ves los centros de cómputo de Google, de Microsoft, del mismo Amazon, ¿no? Supermercados completos de servidores para poder procesar toda esta cantidad de información y los controles no te los van a dar ellos, ¿sí? Están obligados y establecen muchas medidas de seguridad alrededor de sus controles, pero el verdadero control de privacidad debemos ser nosotros, porque son nuestros datos personales los que se ponen en juego. No son los datos personales de Elon Musk, ni de Zuckerberg, ni de ellos, ¿no? así es. Fíjate, Roberto, que ahorita también me llevas al punto de reflexión al respecto de lo que partimos cuando hablábamos de tu carrera, del tema de la empatía y poder ponerte en los zapatos del otro, relacionándolo con la fotografía de un grupo de amigos. Estamos de acuerdo de que esa fotografía al final no solo es privada para ti, sino es privada también para quienes están dentro de la fotografía, o sea, quienes salen allí. Entonces, tú no puedes disponer, y en Like Inteligente solemos hablar mucho de esto, tú no puedes disponer de publicar a alguien que sale contigo en una foto sin su autorización, de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque estás exhibiendo parte de su privacidad, de algo que compartieron juntos y que no precisa que él o ella hubiera querido compartir. Entonces, esa conciencia de no nada más nuestros datos, sino los datos de las personas con las que convivimos y que también se llegan a poner en nuestras manos, pues hay que protegerlos bajo la misma conciencia que protegemos los nuestros. Como por ejemplo el tema del sharing con los niños y el estar publicando en todo momento que ya se cayó, que ya aprendió a bailar, que ya aprendió a gatear, que ya aprendió no sé qué, y así la llevas, ¿no?
y ya tu hijo apenas está llegando a los 10 años y a tener una conciencia ligera de ciertas cosas, y ya se dio con que tiene todo su historial de vida en Internet, ¿no? Entonces, ¿qué tan responsable eres tú como papá en el momento de que exhibes esta información y que expones a tus hijos o hijas en Internet al dejarlos a merced de cualquier persona, ¿no? Pues eso es parte de la educación en el uso de las redes sociales. Sí, legalmente como su tutor, que lo establece la ley, que la protección de los datos personales de los menores tiene que estar protegida por su tutor, pero si el tutor es el que está haciendo la publicación de su foto y de su nombre y de en qué escuela está y su clase de natación y el horario, etcétera, pues Toda la cronología. Es justamente quien lo está poniendo en ese nivel de riesgo. Sí, entonces, pues ya legalmente no podría proceder, pero más bien lo que tenemos que hacer es decirle a los papás cuáles son los riesgos que tiene el que lo identifiquen como un sujeto susceptible en las redes, ¿no? Y qué es lo que está pasando en las redes. Sí, sucede que la gente de mi generación y quizá algunos un poquito después de mi generación, no entendemos este concepto, no vemos la dimensión que pueda alcanzar, y los muchachos jóvenes, los adolescentes, pues es como una regla de pertenencia, ¿no? Si no tienes una cierta cantidad de followers, no existes, ¿no? Cuando no es así, cuando los verdaderos amigos, como decíamos en mi generación, se cuentan con los dedos de la mano y te sobran dedos. Y te sobran. Y no necesitabas más, ¿no? Porque en realidad tienes un grupo de conocidos, de gente con la que te relaciones, pero tus amigos reales son los que caben en esos 10 dedos, ¿no? Sí, y hoy eso ya cambió. Hoy lo que necesitas son pues de 100,000 followers en adelante, porque si no, pues eres ahí alguien medio mediocre, ¿no? Y eso no es cierto, eso no es cierto. Sí, es más importante la calidad que la cantidad. Esa tarde de palomitas viendo una mala película que has pasado 17 veces en el canal abierto de televisión con tus 3 amigos reales, que esos 100,000 followers que te dan like hoy y mañana te borran y te bloquean y te bulean y todo lo que sea necesario a través de las redes. Pues sí, pues Roberto, esto para mí ha sido una plática bastante interesante, y para que vayamos ya cerrando nuestra plática del día de hoy, bajo tus consejos como experto, porque digo, yo por eso dije que era un súper invitado, ya lo vieron, es un súper invitado. Como experto y también por tu experiencia personal y profesional, ¿cuáles son tus consejos para todos los usuarios de Internet para que protejan sus datos personales? ¿Cómo, cuándo, dónde, de quién? Mira, mi primer consejo es, como todos vamos o van a abrir sus cuentas en las redes sociales, y es pedirles demasiado a todo mundo que lea las horas que implica ver las condiciones de uso. Yo les recomiendo, abran sus cuentas donde las quieran tener, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en donde gusten, pero ya que la abrieron, sí visiten la parte de configuración y privacidad y determinen ahí con toda exactitud quién puede ver sus publicaciones, quién puede publicar sobre sus publicaciones, y quiten el taguear a los amigos justo por el tema que tú decías, que no estás en derecho de publicarlo, para que no sean identificados por la red. Ese sería como el primer consejo. Sí, usa las redes sociales, pero trabaja con tus papás, que a lo mejor no saben de tecnología, pero sí saben de los riesgos de la vida, y que te ayuden a determinar cuáles son los parámetros de privacidad. Y ahí no es tan complicado, ahí estamos hablando 5 o 10 parámetros, cuando mucho, en cada una de las redes sociales, que les van a ayudar a tener una vida digital más adecuada. Más segura, ¿no? Y cuando, más segura, desde luego, y cuando van a entregar información personal, tengo esta tablita que es un poco de pensamiento crítico, ¿no? Lo que plantea la tabla
es el que te hagas las preguntas básicas antes de dar información personal, antes de participar en una encuesta, el llenar un formulario. Son esas preguntas que no son nada complejas y que se puede ir profundizando en ellas, ¿no? En cada una de estas preguntas, ¿no? El quién, el qué, el dónde, el cuándo y el por qué. ¿Quién se beneficia de esto que me está pidiendo, ¿no? ¿Por qué tengo que llenar toda esta información? ¿Cuál es dónde está el dinero? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está el por qué me piden esta información? ¿Qué puede sufrir un daño, ¿no? Si yo traigo mi información y me sumo a la estrategia de Greenpeace o me sumo a la estrategia de los amigos de Ucrania y a UNICEF para la protección de la niñez, etcétera. ¿Qué puede sufrir un daño? ¿Sí? ¿Quién toma las decisiones en esto? Si yo me apunto en esto, ¿yo puedo influir en quien toma la decisión? ¿O simplemente estoy llenando una firma más para que se apruebe o se desapruebe una determinada ley? ¿Sí? ¿Quién está tomando la decisión? Quizás es mejor que le escriba directamente a mi diputado en vez de que conteste una de las encuestas ¿cómo se llama de los cambios sociales? Ay, se me fue ahorita el nombre. Sí, que te invitan a las campañas y necesitamos 35,000 firmas y vas y firmas y no sabes a quién le llega la encuesta que está haciendo. Ay, no me acuerdo cómo es que se llama, Change.org, algo así, ¿no? Ajá, Change. Sí, que la encuesta, pues a lo mejor la generó justamente la persona que estás atacando, ¿no? y le estás entregando tus datos como enemigo de esa corriente política. Así como que, ok, tú eres mi enemigo en este momento. Sí, entonces la llenas es, sí, quiero que lo destituyan y resulta que él es el que lo promovió para ver quiénes son sus enemigos. Si al rato eres hasta traidor. ¿Quién toma decisiones en esto? ¿Quién está relacionado directamente? O sea, son preguntas muy simples, ¿no? Son preguntas que te permiten nada más saber si dices sí o no a dar ese clic, ¿sí? ¿Qué fortalezas y debilidades tienen? No es nada más me aviento y salvemos a las ballenas. Quizá el salvar a las ballenas esté condenando a 7 comunidades que vivían justamente en ese sector del Mar de Cortés y que dependían al 100% de eso. Entonces, ¿dónde sopesas tu tendencia ecológica contra tu tendencia social y dónde está el humana, equilibrio, ¿no? Sí, claro. Entonces tienes que determinar qué fortalezas y qué debilidades tiene. ¿Qué otra perspectiva existe, no? ¿Es posible que se hagan criaderos de ballenas? No es posible. Bueno, pues ya lo analicé, ¿no? Por lo menos críticamente me metí en eso, ¿no? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué puede salir mal? No, esa pregunta yo la pondría así también como frase célebre de alguien. Sí, ¿qué puede salir mal? Y cuando preguntas eso, algo seguramente saldrá terriblemente mal, ¿no? ¿Dónde encuentro esto en el mundo real? Sí, también vivimos muchas ilusiones, muchas fantasías, ¿no? Sí podemos creer que había imprenta en México hace 10,000 años. ¿Dónde lo encuentro en el mundo real? Déjame, me documento, ¿no? Lo puedo dudar y tengo que moverme a tener la certeza, no nada más porque alguien me dijo, no, este cuate está loco, ¿cómo puedes? No, déjame estudiarlo, ¿no? Yo me tengo que meter en eso. ¿Dónde aplican estas mismas opciones? ¿Dónde realmente se necesita esto? ¿Puede ser esto un problema? Vamos, lo que estoy invitando a todo el mundo ahorita es no nada más a llenar formularios y llenarlos por pertenecer y por participar y por tener más followers, ¿no? Hay que hacerlo porque tengo una responsabilidad cada vez que doy un clic en mi teléfono, en mi tablet o en mi computadora. ¿Cuándo es aceptable o inaceptable una determinada conducta, no? Hay cosas que hace 10 años eran perfectamente viables. Yo podía ser estandopero y decir chistes de las mujeres, de los hombres, ¿no? Y hoy, pues, casi me convierto en un convicto social si digo algo como por eso, ¿no? Sí, entonces, ¿cuándo es aceptable y cuándo no? ¿Cuándo se beneficia a mi sociedad, a mis amigos, a mí, o no se beneficia, ¿no? ¿Cuándo lo estoy perjudicando? ¿Cuándo se puede causar un problema? ¿Cuándo es el mejor momento para decidir? ¿No? Dicen los marinos que no cambies de dirección cuando hay una tormenta. Espérate a que pase la tormenta para ver para dónde vas, pues, si no, pues te va a llevar para donde sea.
Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para decidir? ¿Por qué es esto un problema? ¿Por qué es importante para mí, para mis amigos, para mi familia, para mi grupo social, para mi comunidad? ¿Por qué? ¿Por qué este es el mejor o el peor escenario que puede haber? ¿Por qué la gente sigue esta línea, no? Sí, ¿por qué todos Porque creemos todos van que las caminando para allá. tecnologías, a ver, sí, y quizá el que va en contra es el que tiene la razón, ¿no? El que tiene la razón. Esos son mis consejos, Maricruz. Usen las redes sociales, sí, con toda confianza. Casi todas están creadas para dar un servicio, pero regulen qué es lo que publican ahí, haciendo un pensamiento crítico como este que estoy proponiendo, y regulen sus condiciones de privacidad, que ahí mismo están puestas para que ustedes puedan determinar qué se puede ver y qué no se puede ver, y quién puede opinar y quién no puede opinar. Pues muy bien, Roberto, Tan, muchísimas tan. gracias. Sí, ya saben, chicos, chicas, todos los que nos han escuchado el día de hoy, es importante que aprendamos a manejar nuestros datos personales con la mayor responsabilidad posible. ¿Por qué? Porque de ello depende la certeza de nuestra seguridad en mucho, ¿no? Entonces, ser conscientes y hacer conscientes a las personas al respecto de esto. Siempre es bueno compartir información como lo ha hecho Roberto hoy con nosotros, y hay que difundir esto con las personas que son nuestras personas queridas, nuestros amigos, y por qué no, incluso con cualquier persona con la que tengas la oportunidad de aportar algo. Comenta que los datos personales, la privacidad y la protección de los mismos son importantes y que son nuestra absoluta responsabilidad. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos en Café con Hackers. Gracias, Maricruz. Ha sido un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Gracias.